En tan solo unos microsegundos los dos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo generaron un inmenso caos. Y así se dieron un fuerte golpe, que la zona de combate fue embestida en un gran caos hasta que de la fuerte explosión se comenzó a ver cómo se iban dando unos salvajes golpes, que cada uno poseía un inmenso poder. Por ese inmenso espacio solo se veían dos veloces rayos darse fuertes unos intensos golpes. Parecía que esa batalla iba a romper toda estabilidad del espacio-el tiempo. Ten se movía a grandes velocidades, intentó ganar más terreno en cada golpe, pero se le estaba haciendo muy complicado eso, pero aún así, no bajaba la mirada. Era un guerrero capaz de luchar a muerte, pero sus pensamientos estaban siendo envueltos en que era una basura y la muerte de su madre que había sido culpa de él. Alice estaba como si nada cada segundo, ella tenía una gran ventaja en cada golpe, parecía que tenía un inmenso poder, solo mantenía una sonrisa por la batalla. Durante unos largos minutos habían mantenido una gran batalla, los dos pilares eran fuertes pero la batalla se veía un claro perdedor, a pesar de haber sido motivo sus pensamientos estaban siendo envueltos en sufrimiento. Alice le dio un salvaje golpe a una gran velocidad que el espacio-tiempo había sido detenido por completo, ella no controlaba su fuerza en lo más mínimo, que el salvaje golpe que le dio pudo haber destruido medio reino de Ten. El guerrero salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que una inmensa explosión se generó, y el planeta impactado fue destruido por completo. Alice solo veía eso con una pequeña sonrisa, pero había comenzado a sentir que en un radio de más de 100.000 kilómetros a su paso no había vida humana y se le hacía muy raro, porque cuando llegaron a ese planeta la vida era la que más había, bueno, ese sector de Ten. Bueno, la respuesta a eso era más que fácil, Son Goku había movido a la velocidad de la luz, si es que no rompió las dimensiones del espacio-el tiempo, para conseguir que todos los guerreros y seres vivos a una dimensión, porque no tuvo el tiempo de crear un planeta para dichos seres. Son Goku, eres un guerrero impresionante, que te importa la vida de los seres humanos a pesar de que ellos son seres despreciables, pero bueno, espero ellos te lo agradezcan cuando estés a mis pies. Sé que eres fuerte porque lo veo, pero no soy alguien débil que vas a vencer así de simple. Espero estés listo para la guerra que estás por liberar, porque si me ganas, bueno, eso no pasará, pero has matado a un ser muy temido, bueno, el hijo de uno de los segundos reyes más importantes, así que espero estés listo, se diría Alice en sus pensamientos. ¿Qué es lo que tanto piensas? ¿Acaso ya sientes temor al verme y ver que no me vencerás tan fácil? Diría Ten con una pequeña sonrisa. Él se sentía orgulloso, pero si supera que él no es nadie. Espera, ¿crees que tengo miedo de tu poder? ¿Acaso crees semejante mentira? Creo que ese guerrero tuyo se ha convertido más fuerte que lo que eres tú, así de simple. Con solo verlo me doy cuenta que él sí posee un nivel de poder muy grande, diría Alice, la cual esquivó una veloz patada que iba a donde ella. ¿No crees que es muy cobarde de tu parte atacar cuando tu rival está hablando? Pero bueno, eso es lo de menos, diría Alice, la cual al tenerlo tan cerca, le lanzó un salvaje golpe. Ella no se estaba con juegos, sabía que las batallas se ganaban poniendo a respetar a las basuras, porque para ella Ten solo es un simple juguete. Ten salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Bueno, los escombros que habían a su paso fueron destruidos por ese brutal impacto. Alice comenzó a lanzarle una fuerte cantidad de golpes, ella no se estaba conteniendo en lo más mínimo, estaba usando una gran fuerza segundo tras segundo, ya que no quería bajar la intensidad de sus golpes. Ten no podía ni defenderse de los fuertes golpes, él estaba siendo masacrado por los brutales golpes, cada uno le hacía un fuerte daño, por más que quisiera no era capaz de hacer nada. Así se mantuvieron unos minutos más cuando de una veloz patada mandó a estrellarlo salvajemente con una luna, que la destruyó por el brutal impacto, mientras poseía una pequeña sonrisa al ver dónde había caído el guerrero. Ten salió de la fuerte explosión mientras que su cuerpo iba regenerando sus heridas hasta que lo hizo por completo. Mientras veía eso serio, ya que no sabía qué estaba ocurriendo, la verdad estaba siendo el juguete de una reina y él ni al caso de defenderse. Ten, eres un patético, eres uno de los peores guerreros, créeme, he tenido rivales y cada uno me había dado batallas impresionante, pero lastimosamente nadie en esta época es capaz de darme batallas dignas, y por lo que veo ni tú, mi hermano, compartimos la misma sangre y veo que eres un patético, diría Alice mientras estaba seria. Jajaja, sé que soy tu hermano, pero el hermano maldito, ¿acaso se te olvida que mi red merinal está sellada? ¿Acaso se te olvida que padre me maldijo para que no fuera un ser supremo porque sabía que tengo el potencial de ser el ser más temido más que él? ¿Pero qué pasa? Tiene miedo de que le quite ese trono falso que posee, diría Ten mientras estaba frente a su hermana.
Pues eso es más falso, tú no eres más que un guerrero débil, métete eso en tu maldita cabeza, diría Alice seria. Pues en esta batalla no se está viendo eso, solo veo a una niña que está cayendo en juegos simples, ¿no crees? Al final no eres nada más que una simple habladora, pero cuando se te hace la hora de demostrar el verdadero poder, te ocultas como la verdadera gallina, pero bueno, eso es lo de menos, diría Ten, el cual se ponía en pose de combate. Y si liberas más poder así la batalla no se me vuelve más aburrida, diría Alice, mientras estaba viendo al guerrero seria. Ya sabía que no debía confiarse en lo más mínimo. Pero Ten no diría nada y en unos microsegundos, ya se había lanzado con un fuerte golpe, que la zona de combate fue destruida más de lo que se había destruido. Bueno, zona de combate no era eso, al final era el espacio mismo, el caos liberado por cada fuerte golpe era impresionante. Alice no diría nada y en unos microsegundos, también ya se había lanzado a una gran velocidad, no se quería ver sorprendida por su rival, sabía que no debía jugar en lo más mínimo con Ten porque tenía en claro el potencial del guerrero. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe, que el mero impacto de sus puños hizo temblar la zona de combate y una fuerte onda de ki fue liberada por ese gran poder, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpes que se iban lanzando poseía un gran poder. Los dos guerreros no se estaban con muchos juegos, al final los dos tenían casi un poder similar, pero ahora uno estaba comenzado a tener una pequeña delantera en la batalla. Alice estaba teniendo muchas complicaciones en esquivar los fuertes golpes que muchos los estaba recibiendo de llenos, que le generan un fuerte daño cada puñetazo que estaba recibiendo. Ella se había confiado en la batalla, no sabría ni cómo defenderse de los fuertes golpes, se le estaba haciendo una batalla muy imposible por más que quisiera reaccionar. Ten había conseguido romper toda defensa de la guerrera con un solo golpe, teniendo más delantera en la batalla con los fuertes golpes que le estaba lanzando. Él no se estaba guardando nada en lo más mínimo, sabía que esa ventaja sería muy pero muy importante. Así como los dos guerreros mantuvieron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, los dos pasaban por un gran sector, pero el caos solo se expandía al sector de que cuidaba Ten debido que Goku estaba evitando que los demás multiversos se vieran dañados. No lo haces nada mal, Ten, estás siendo muy fuerte e interesante, la verdad nunca pensé que fueras tan fuerte, pero veo que sí lo eres y a veces uno se equivoca, diría Alice, la cual seguía lanzando una fuerte cantidad de golpes. Pues por eso no deberías hablar de más, al final el que mucho habla poco hace, ¿no crees?, diría Ten con una pequeña sonrisa mientras no paraba de lanzar fuertes golpes. No sabría decirte la verdad, soy una guerrera que aún no demuestra el máximo de su poder y aún así estás alardeando de poder cuando estás por debajo de mí, diría Alice, la cual intenta verse fuerte, pero estaba siendo muy inferior a su rival por más que quisiera verse fuerte. Jajajaja, ¿es en serio que estás diciendo eso? ¿Acaso no ves que estás perdiendo ante mí? ¿Acaso no estás viendo la gran diferencia que hay ahora mismo? ¿Acaso eres ciega para no ver que te estoy ganando en fuerza el poder?, diría Ten, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Pues una pequeña ventaja en la batalla, ¿por eso te sientes ganador? ¿Acaso eso es un chiste? Dime. Bueno, eso es lo de menos, al final el que mucho habla poco hace, así de simple, diría Alice, la cual por intentar romper la defensa de su rival recibió un fuerte golpe en toda la cara que salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión y el planeta fue destruido por dicho impacto. Ten veo eso desde las alturas mientras poseía una pequeña sonrisa, ya que había hecho mucho daño con esos simples golpes para él, pero sabía que los golpes no eran débiles y había usado un poco de ki destructor. Alice salió de la fuerte explosión, su cuerpo estaba muy mal herido por los salvajes golpes, pero al reaccionar fue demasiado tarde, que recibió un fuerte golpe en toda la cara que salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con unos escombros, que se generó una fuerte explosión que a su paso todo fue destruido. Ten seguía viendo eso, pero en eso sintió un escalofrío que recorrió por su cuerpo al ver a la guerrera, sintió el verdadero terror al saber que había despertado a una verdadera bestia del cultivo. A ver si ahora serás capaz de luchar con mi 50% de poder, a ver si tanto que alardeas de que eres fuerte, a ver si ahora serás capaz de hacerlo, diría Alice, la cual poseía una pequeña sonrisa mientras estaba frente al guerrero con una sonrisa. Pues espero lo mismo de ti, seas fuerte y no me decepciones, al final mucho hablas, pero no solo tú puedes liberar poder, yo también puedo hacer eso, diría Ten, el cual se alejó de la guerrera y de un fuerte estallido de poder el guerrero liberó el 80% de su poder, que todo a su paso estaba siendo embestido en un gran caos mientras tenían una pequeña sonrisa.
Veo que también no te vas a guardar nada en la batalla así. Me gusta lucha en serio, quiero ver el máximo poder del supuesto Ten, demuestra porque aquí te tienen miedo, diría Alice, mientras tenía una pequeña sonrisa ya que sabía el nivel de la batalla que estaba teniendo, superando todo lo que ella había enfrentado en el pasado. Bueno, veamos de qué estás hecha. Al final eres una simple Evil habladora que no sabe luchar al máximo de su capacidad, diría Ten, el cual se ponía en pose de combate listo para cualquier movimiento de su adversario. Pues el que mucho habla poco hace, y tú estás siendo ese jugador que habla mucho y hace poco, diría Alice, la cual se lanzó a una inmensa velocidad que a su paso generó un inmenso caos. Ten no se quedó con los brazos cruzados, que se lanzó a una temible velocidad que el mismo espacio de tiempo se detuvo por su inmensa velocidad que había usado. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate fue destruida por completo, volviendo al espacio exterior donde la batalla de los dos grandes titanes aún seguía. Ni uno bajaba la mirada, era todo lo contrario, cada fuerte golpe que estaban lanzando poseía inmensas cantidades de ki de la destrucción. Alice era un ser imparable sin límites en la vida, ella había aprendido que debía luchar a muerte con todos los guerreros sin guardarse nada porque eso es un límite para todos los guerreros y ella quería ser un guerrero diferente y eso lo estaba consiguiendo poco a poco. Ten estaba teniendo algunas dificultades al esquivar y responder las fuertes cantidades de golpes, por más veloz que sea no era capaz de esquivarlos, pero aún así no bajaba la mirada, seguía firme luchando mano a mano. Así como mantuvieron una larga batalla donde los dos guerreros lucharon sin contenerse en lo más mínimo, seguían combatiendo a grandes velocidades, parecía que esa batalla nunca iba a terminar por las grandes cantidades de sus poderes. No lo estás haciendo para nada mal, Ten, estás siendo un ser impresionante, pero siento que te hace falta mucho para igualar mi poder, así de simple. No eres un ser temible, solo eres un chico que posee un buen nivel de poder, diría Alice, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Sí, pero por más buen nivel que tenga no estoy siendo capaz de luchar contigo, estoy siendo golpeado sin comparaciones. La verdad pensé que sería un gran rey, pero veo que no soy un verdadero inútil sin ser capaz de ver la fuerza de dicha guerrera, pero bueno, debo seguir y mantener firme siempre, diría Ten en sus pensamientos. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya no habla? ¿Por qué tan callado?, diría Alice, la cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Ella tenía una sonrisa de oreja a oreja al ver que ahora estaba siendo muy superior a su rival. Ten estaba cayendo por los brutales golpes, que no estaba siendo capaz de responderlos, pero aún así se mantenía firme sin bajar la guardia en lo más mínimo. Era un guerrero imparable, a pesar de ser masacrado a golpes, se mantenía firme luchando sin bajar la mirada, ya que sabía que si lo hacía iba a perder y él no perdía ante nadie. Alice solo estaba sonriendo por los intensos golpes que le estaba dando a su adversario. Ella no se estaba con juegos, ya que anteriormente la había pasado muy mal y ahora no la iba a pasar mal de nuevo. Ella era fuerte, pero ante semejante bestia debía demostrar, porque en el pasado fue temida y ahora en el futuro también. Así mantuvieron una larga batalla donde los dos guerreros no se bajaron del ring sin dar la mejor batalla de sus vidas, ni uno se guardó nada, cada uno dio lo mejor de sí para ganar la batalla y así fue. Los dos estaban muy igualados por segundos. Pero en eso uno salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que a su paso todo se estaba destruyendo hasta no dejar nada de la mera existencia de ese planeta. Alice solo estaba viendo eso con una pequeña sonrisa. Ella sabía que había tenido una gran batalla y que ya la había ganado con pocos movimientos, así de simple. Ella se coronó la mejor. Ten salió de la fuerte explosión, viendo eso serio, sabía que se había confiado mucho y ahora estaba pagando caro por cada golpe que estaba recibiendo en su cuerpo. ¿Qué pasa ahora? Dime, ¿acaso mis golpes están siendo demasiado para alguien tan débil como lo estás siendo tú? Dime qué ocurre, Gran Ten, ¿tienes miedo de mi mera existencia?, diría Alice con una sonrisa viendo al guerrero. Si espero así como hables actúes, porque solo eres de hablar pero de actuar muy poco, así de simple. Eres fuerte, no te voy a quitar ese mérito, pero al final hablas mucho y actúas muy poco, diría Ten, el cual se limpia la sangre que recorre por su nariz y boca. Eso había sido muy brutal en cierto punto para su cuerpo. ¿En serio estás diciendo eso? ¿Acaso has visto mi poder? ¿Acaso has visto la grandeza que llego a poseer en batallas? ¿Acaso estás hablando solo por hablar? Dime que es así, porque el próximo round no sabrás más de tu existencia, diría Alice, la cual se le estaba viendo lo enojada que estaba. Jajaja, parece que la niña ya se enojó. En fin, qué débil terminas siendo, o bien manipulable, así de simple, ¿no crees? Pero bueno, eso es lo de menos, diría Ten con una sonrisa de oreja a oreja. Por eso, ¿estás seguro que quieres jugar con juego? ¿Estás muy seguro de hacerlo?
porque me conoces más que nadie, que aún poseo un nivel de poder superior a ti, y cuando me pongo a luchar en serio los reinos van a temblar por mi grandeza, así de simple, así que te lo dejo a tu mente y voluntad, diría Alice, sería por lo que estaría por ocurrir. Hazlo, me da igual eso, quiero luchar a muerte, hazlo, me importa si mi vida se acaba aquí, así que vamos hasta la muerte, diría Ten serio. Ten se dejó de juegos y de golpe el guerrero liberó el 100% de su poder mientras poseía una pequeña sonrisa, ya que sería lo último que posee, y si ganas bien, si no la muerte lo tocara, y pues debería luchar hasta que su cuerpo deje de responder. Alice solo hizo un 60% de su poder, ya que no quería ser sorprendida, pero sabía que Ten no era nada más que una simple mascota de ella ahora, pero las batallas se deben tomar bien. Los dos guerreros en tan solo unos microsegundos ya se habían lanzado a unas grandes velocidades, que a su paso solo se generó un gran caos. En eso se dieron un salvaje golpe, que la zona, bueno, el espacio se rompió, la estabilidad de la realidad quedó destruida por completo. Donde un fuerte e intenso intercambio de golpes se empezó a dar, cada fuerte golpe que iban dándose se hacía un fuerte daño, parecía que esos dos guerreros estaban demostrando la realidad de las luchas. Hasta que de un veloz golpe rompieron toda estabilidad de la realidad, entrando en la tela de las realidades. Ellos se estaban guardando nada, estaban luchando a muerte segundo tras segundo, no querían bajar la mirada en lo más mínimo. La batalla estaba siendo muy intensa, los dos guerreros tenían una fuerza un poco similar, pero no era mucho para uno ni para el otro. Así se mantuvieron durante unos largos minutos, donde ni uno se daba golpes, claro, pero aún así la batalla la estaba llevando a cierto límite, hasta que de nuevo se dieron un fuerte golpe que volvieron a la realidad de ellos, saliendo disparado ambos por diferentes partes, hasta impactar brutalmente con el suelo, generando una fuerte explosión. Y a una inmensa velocidad ambos salieron hasta impactar un fuerte golpe simultáneamente, que una fuerte onda de ki fue liberada, quedando los dos guerreros con sus puños chocando en sí mientras se alejaron, mientras tenían una pequeña sonrisa. Hermano, ¿aún posees esa famosa espada que tenías en el pasado? Para tener una buena batalla ahora, a ver si sigues siendo el mismo guerrero de fuerte, diría Alice, la cual estaba con una pequeña sonrisa. ¿Crees que iba a perder un arma así de poderosa? Bueno, es hora de que luchemos a muerte, diría Ten cuando su espada, la perforfordad del tiempo, aparece mientras poseía una pequeña sonrisa. En eso Alice hace aparecer su espada olivo fragante mientras tenía una pequeña sonrisa. Los dos estaban con poderes muy similares y fuerzas muy iguales, por eso ni uno de los dos iba a perder. Ten en microsegundos hizo 1000 cortes mientras tenía una pequeña sonrisa, viendo cómo cada corte le dio a su rival, él solo tenía una sonrisa. Alice cayó de rodillas por el fuerte dolor que sentía en su cuerpo, poniéndose de pie viendo al guerrero, porque esos cortes le hicieron un fuerte daño, mientras estaba seria mientras detuvo la espada que iba a su cuello. ¿No crees que hacer eso iba a ser muy cobarde de tu parte, atacar cuando tu rival no estaba midiendo qué estaba pasando a su alrededor?, diría Alice, la cual le dio una salvaje patada. Ten salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con unos escombros que los destruyó por el salvaje impacto, mientras a una tenaz velocidad contraatacó el veloz corte que iba a donde él. En eso solo se vio el impacto de sus espadas y una fuerte onda de ki que fue liberada por ese impacto de los dos guerreros, de la cual comenzaron a contraatacar a unas grandes velocidades. Cada fuerte corte que iban lanzando poseía grandes poderes, los dos estaban haciendo grandes ataques, no se estaban con juegos en lo más mínimo, la batalla que estaban teniendo era inmensa. Más de 100.000 kilómetros a sus pasos habían sido convertidos en un gran caos. La batalla que liberaba era la mejor que habían visto los nuevos reyes, porque a las afueras de ese lugar estaban los reyes omegaversales viendo dicha batalla, pendientes de cómo el gran Ten vencida a una guerrera. Y así como los dos guerreros estaban manteniendo dicha batalla, pero lentamente uno estaba cayendo, pero no podría hacer mucho. Al final los cortes le estaba haciendo un fuerte daño, no podría ni defenderse de los fuertes cortes, porque si tocaba la espada estaba perdido por completo. Alice calmó su mente y comenzó a lanzar más cortes, y a una inmensa velocidad le dio un brutal corte. Ella no se guardó nada, que lo dio en todo el brazo, ya que su rival se movió. Ten sintió un calor en su cuerpo al ver su brazo caer, seguido de mucha sangre que salía sin parar, y de la nada sintió calor al otro lado de su cuerpo y de abajo también, cayendo en el suelo, que se generó un lago de pura sangre mientras estaba sin poder regenerar nada. Alice solo estaba en las alturas, mientras está con una pequeña sonrisa, mientras su espada se estaba llegando de un gran ataque y una gran flor dorada se estaba viendo que la estaba formando, y sin decir ni una sola palabra lanzó el brutal ataque.
El fuerte rayo de ki iba destruyendo todo a su paso hasta colisionar con su objetivo, que se generó una fuerte explosión que miles de kilómetros a su paso fueron destruidos por completos. Mientras se veía el caos por todos lugares, no se decía nada y el silencio en ese espacio era brutal. Alice estaba feliz pero sentía que algo malo estaba pasando. No sentía el ki de Ten pero el de Goku lo sentía muy cerca y eso le daba mala espina porque cuando volteó a ver dónde estaba Goku no lo veía ahí. Ten, has sido fuerte, lástima que la batalla, has perdido el control, es hora de que un verdadero rey se me haga cargo de eliminar la basura de nuestro reino, diría Goku mientras estaba serio. Son Goku, lo siento, no fui lo suficiente fuerte para luchar, la verdad he quedado mal, diría Ten, el cual cayó inconsciente porque no pudo estar más. Veo que ella te terminó superando y por mucho, pero no te preocupes, que aquí seguiré luchando yo, ya es hora de que los adultos nos hagamos cargo de esta estúpida batalla, diría Goku, el cual su mirada era fría mientras veía a su adversario. Veo que siempre te metes donde nunca te llaman, ¿acaso no sabes no meterte siempre en donde nunca te dicen? No es muy normal para ustedes ser una molestia, diría Alice seria mientras se acerca a donde está el guerrero. Pues ¿crees que dejaría morir a este estúpido? ¿Acaso crees que dejaría que se quedara muerto? No, verdad, a pesar de que sea este inútil ya no haga nada bien como rey, pero bueno, es lo de menos, como reyes debemos demostrar que somos fuertes y que podemos enseñarle a respetar los rangos de niveles, diría Goku. Veo que también piensas que Ten es un inútil, al final es la realidad, a pesar de verse fuerte él no es capaz de darle batalla a nadie, pero es lo de menos, actualmente me ha dejado impresionada porque no pensé que hubiera conseguido esa escala de poder, pero si sigue entrenando sería más fuerte, diría Alice seria. Sí, pero él no sigue con eso, lo dejó hace mucho y ahora pues ya no podemos hacer nada, casi muere y ahora me hago cargo de la basura yo, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate, aclarando que estaba en su última forma, la SSJ-5. Tienes un valor de hacer eso, ¿acaso no ves el caos generado a grandes distancias? ¿Acaso no ves que ni Ten fue capaz de luchar conmigo hasta la muerte? ¿Crees que un mono como tú podrías por lo menos hacerme algo?, diría Alice, la cual solo veía eso. Nunca dudes de la fuerza de un guerrero Saiyajin porque nunca sabes sus verdaderos límites, así de simple, así que mejor guarda silencio porque tu muerte se acerca, diría Goku mientras él mantenía una sonrisa de oreja a oreja. Pues quiero ver que eso lo consigas, y ver si eres fuerte o solo un vil hablador, diría Alice, la cual también se pone en pose de combate. Ambos guerreros se veían fijamente, la tensión en la zona de combate era intensa, los dos no se movían pero sabían que ahora había una verdadera batalla de reyes por el bien de un reino, por así decirlo, y por el bien de un guerrero, en ciertas palabras. ¿Qué pasará en el próximo cap? Espero les está gustando esta saga. どれだけ走ってきたのかわからないまま